Amal. ¿Qué tal, profesionales de la manufactura automotriz? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de The Pro Process, el podcast que acelera tu desarrollo profesional de 0 a 1000. Yo soy Edgar Delgado, consultor, instructor y auditor de empresas de manufactura automotriz en México. Es un gusto tenerlos por aquí, jóvenes, y en esta ocasión vamos a abordar un tema de mucho interés para todos los profesionales de la industria automotriz. En esta ocasión hablaremos sobre el plan de control, otra de las herramientas Core Tools de las que ya hemos hablado en otros capítulos. En esta ocasión revisaremos cuáles fueron los cambios en esta última versión 2024 del Control Plan, en este nuevo manual que se publicó recientemente por la IAG. Y bueno, si tú no conoces mucho de Control Plan o quieres entender las bases de Control Plan, te recomiendo que revises aquí en la descripción de este podcast. Tendremos una liga para el video en nuestro canal de YouTube, donde explico brevemente cuáles son los elementos de un plan de control. Y en este episodio hablaremos de los cambios, jóvenes. ¿Qué es lo nuevo dentro del Control Plan? Muy bien. Bueno, les comento que este año se publicó en marzo el nuevo manual, el primer manual de Control Plan. Recuerden que anteriormente el Control Plan venía incluido en el manual de APQP. Hoy ya son dos manuales separados. Uno ya lo revisamos en algún otro episodio y en esta ocasión tenemos la primera edición del manual de Control Plan. Vamos a comentar cuáles son los cambios más importantes en esta versión 2024. Antes quiero comentarles que me llama la atención, he escuchado algunos profesionales del sector que reducen los cambios a un tema de que se agregó una columna al formato del plan de control. Creo que ese es el cambio más evidente, creo que es lo más notable o lo que a primera vista resalta el hecho de que se agrega una columna al formato posterior al plan de reacción, una columna que se refiere al responsable de la ejecución del plan de reacción, pero creo que simplificar los cambios del plan de control a solo se agregó una columna me parece que no se está entendiendo el concepto completo del enfoque del plan de control, y por eso quiero comentarles cuáles son los 5 cambios que a mi juicio son los más importantes dentro de esta nueva versión del plan de control. Recuerden que ya hay elementos que se dan que deben de cumplirse en un plan de control, como es la vinculación con el FMA de procesos y el diagrama de flujo de procesos, así como con instrucciones de trabajo y ayudas visuales de inspección y formatos de registro de los controles de proceso. Entonces, eso no cambia, jóvenes, esa vinculación continúa, pero vamos a hablar de estos 5 cambios. Primero, jóvenes, el primer cambio que a mi juicio es importante dentro del plan de control es la incorporación de sugerencias para el manejo de características PTC. Los Pass-Through Characteristics, estas características que tienen como finalidad identificar características en el producto que ya no serán controlables posterior a que el proveedor entrega el producto. Lo explico de otra forma. Hay características que nosotros recibimos de nuestros proveedores, como podría ser una aleación en un acero, tal vez un tema de flamabilidad en alguna resina, y esas características nosotros no tenemos forma de comprobarlas por diferentes causas, porque es muy costoso, porque es muy
lento o porque es literalmente inviable. Entonces nosotros debemos asumir que esas características vienen controladas desde nuestros proveedores. Nosotros ya no las inspeccionaremos, ya no las controlaremos y así las enviaremos a nuestros clientes. Estos clientes tampoco tendrán posibilidad de controlar estas características en el producto, con el consecuente riesgo de que esas características podrían llegar incluso hasta el usuario final. Entonces, los pass-through, que ya conocíamos de ellos, de nuestros... en el CQI 19 se habla de los pass-through, cómo se deben de manejar esas características, pero ahora el plan de control incorpora cómo se deben de considerar, y lo que resalta aquí primero es que debe haber una claridad de que la característica es un pass-through, es decir, se debe identificar como tal un PTC, ahí donde la columna de características especiales, ahí podemos identificar que es una PTC, y además debemos de identificar cuál va a ser el último punto de control, dónde será la última operación, la última estación donde se controlará esta característica. Y puede ser que no esté dentro de nuestro plan de control, sino en el plan de control de nuestros proveedores. Es decir, el manual de plan de control te dice que en donde se encuentra el último punto de control en la cadena de suministro, ahí se debe identificar como tal, como el último punto de control, y se debe de aclarar cuáles son los últimos controles que se asignarán a esa característica. Me parece que no es algo menor, me parece muy importante. Muchas empresas ya lo hacen, pero ahora lo tenemos ya como un requisito dentro de nuestro control plan. Ese es el cambio número 1. ¿Qué es lo que yo pienso que es otro cambio importante? Se agrega el requisito de que cada inspección que tú hagas con dispositivos a prueba de error o inspección visual debe de incluir la verificación de la efectividad de este método de control. Me explico. Si tú vas a utilizar, voy a suponer, algún equipo automático para verificación de alguna característica, perfecto. Entonces tu método de control o tu técnica de control será el equipo automático que hará una inspección al 100%. Muy bien. Y ahora la pregunta es, ¿y cómo sabemos que el equipo de inspección es confiable? ¿Con qué frecuencia verificas el equipo automático de inspección? Entonces, ahora en nuestro plan de control, además de incluir el método de control, deberemos de incluir el método de verificación del control. En el caso de una inspección visual, igualmente, si tú tienes una inspección al 100%, muy bien, excelente, pero ¿cómo verificas que la inspección visual es confiable? Ahora tendrás que agregar un control de verificación al control de producto. Esto podría ser que muchas empresas ya lo tengan implementado, ya lo hacían por parte de los requisitos específicos de sus clientes. Sin embargo, me parece de mucho valor que el plan de control ahora ya nos pide que tengamos esta claridad en cuanto a cómo vas a verificar tus dispositivos a prueba de error o tus pruebas en producción y las inspecciones visuales. En el caso de los equipos a prueba de error, seguramente usarás piezas Master o Red Rabbits. En el caso de inspecciones visuales, podrías tener una confirmación por parte de un inspector calificado, un inspector de confianza que esté verificando, confirmando que se está haciendo la inspección en forma confiable. Muy bien, jóvenes, ese es el segundo cambio que considero importante en el plan de control. Hablemos del tercer cambio. El plan de control ahora incluye una parte de Safe Launch. Si ustedes recuerdan, normalmente hemos trabajado con 3 tipos de planes de control: el plan de control de prototipo, el plan de control de prelanzamiento, el plan de control de producción. Bueno, ahora se incluye
Entre el plan de control de prelanzamiento y el plan de control de producción, se podría agregar, si es que el cliente lo requiere, un plan de control de safe launch, de lanzamiento seguro. Ya habíamos platicado de esto en nuestro podcast sobre APQP. ¿A qué se refiere el lanzamiento seguro? Bueno, el cliente nos requiere que durante la corrida significativa de producción implementemos controles adicionales para asegurar un arranque confiable y en base al desempeño del proceso podríamos posteriormente quitar esos controles de producción. ¿Cuáles son esos controles típicamente? Agregamos un GP12, que podría ser inspección al 100%. Podríamos agregar controles con altas frecuencias o tamaños de muestra grandes. Y posteriormente, basado en el desempeño del proceso, podríamos ir retirando estos controles o reduciendo los tamaños de muestra o aumentando las frecuencias de muestreo. Entonces, este Safe Launch es el tercer cambio importante dentro del plan de control. Igualmente, jóvenes, creo que muchas empresas ya lo hacían por ser un requisito específico de sus clientes. Sin embargo, creo que es de valor que el plan de control ahora nos haga referencia a este proceso de lanzamiento seguro. Otro cambio importante, el tamaño de muestra y frecuencias de muestreo. Creo que este es también algo a tomar en cuenta. El tamaño de muestras, jóvenes, se sigue requiriendo que esté basado en datos estadísticos. Recuerden que basado en la historia del proceso nosotros podemos reducir nuestro tamaño de muestra o por el contrario tendríamos que aumentar el tamaño de muestra hasta el extremo de tener inspección al 100%. Eso no cambia. En base a tus datos históricos, tú puedes reajustar tu tamaño de muestra. Sin embargo, la frecuencia de muestreo me parece interesante porque el nuevo plan de control te dice que la frecuencia de muestreo tiene que estar basada en la capacidad de contención que tengas en tu proceso. Explico. Normalmente nosotros, cuando iniciamos producción, definimos una frecuencia que podría ser, vamos a suponer, de muestrear el proceso, vamos a suponer, cada hora. Ahora el criterio es que no sea por tiempo, sino más bien que sea por cantidad de piezas. En lugar de decir cada hora, vamos a hacer un muestreo cada 1000 piezas, por ejemplo. Y ese tamaño de muestra de 1000 piezas tendrá que estar sincronizado con nuestra capacidad de contención. ¿Qué quiere decir eso? Que yo hago mi muestreo a la pieza 1, empiezo producción y en la pieza 1000 yo vuelvo a tomar mi muestra del proceso. Entonces, en este tiempo, desde la pieza 1 hasta la pieza 1000, yo no puedo liberar ese producto hasta tener el resultado del monitoreo en la pieza 1000. Que quiere decir entonces que tendré una capacidad de contención de 1000 piezas en caso de que el muestreo me diga que tengo alguna condición especial o fuera de control. Si yo quiero aumentar mi tamaño, mi frecuencia de muestreo, entonces tendré que tener mayor capacidad de contención. Por ejemplo, vamos a suponer que yo quiero monitorear mi proceso una vez por turno. Entonces yo inicio mi turno, saco mi muestra, obtengo mis datos y lo hago en el siguiente turno. Entonces todas las piezas que se generaron en ese turno no podrán liberarse o estarán esperando liberación a partir del resultado de la confirmación del monitoreo en el siguiente turno. Entonces, bajo ese criterio, jóvenes, si tú quieres aumentar tus tamaños de muestra, pues deberás tener una consecuente capacidad de contención. Me parece bastante interesante. Entonces, en este punto queda ahí como elementos a considerar que ya no es por tiempo. El manual promueve que sea por cantidad de piezas y que además esta cantidad de piezas
sea consecuente con tu capacidad de contención. Muy bien, creo que eso es útil, es un punto importante dentro de estos cambios en el plan de control. Igualmente, el último cambio importante en el plan de control se refiere a los planes de reacción. Ya estos planes de reacción genéricos que son muy comunes en las organizaciones, donde encontramos ahí paro de línea, notificar al supervisor, incluso algunos hacen referencia a sus propios procesos de control de producto no conforme. Son reacciones genéricas, jóvenes, pero ahora el plan de control promueve que sea acciones muy específicas, que se haga referencia a planes de reacción detallados. Es decir, si tú en el plan de control dices paro de máquina y notifique al supervisor. Ok, perfecto. Y la pregunta es, ¿y qué va a hacer el supervisor? Pues va a revisar algo y si no puede va a notificar al ingeniero. Bueno, pero ¿qué es lo que va a hacer el supervisor? ¿Qué va a revisar el supervisor? Es decir, el plan de control promueve que sean detalladas las acciones de lo que tiene que verificar cada uno de los niveles dentro del escalamiento. De esa forma ya no tendremos reacciones o planes de reacción genéricos. Esos son los principales cambios, jóvenes. Es importante detectar aquí o comentar que los planes de control es uno de los elementos en las auditorías de tercera parte donde más no conformidades encontramos, jóvenes. Quiere decir que hay que observar cómo estamos realizando nuestros planes de control y asegurar que estos están siendo verdaderamente efectivos, jóvenes. Muy bien, este es el tema de plan de control y los cambios últimos en este año 2024. Si tú quieres adentrarte más en el estudio de planes de control, pues bueno, pues aquí está el manual del IAG. También puedes buscarnos en Core Tools Consulting, donde podemos llevar capacitación para tu organización. Podemos revisar cuáles son tus requerimientos y explicarte cuáles son los conceptos principales a considerar dentro de un buen plan de control. Bueno, jóvenes, pues estos son los cambios principales en esta herramienta plan de control. Recuerda que hay más información en nuestras redes sociales. Ahí puedes consultar el video que tenemos sobre el plan de control en YouTube. Te voy a dejar aquí en el podcast al final la liga para que puedas revisarlo. Y si deseas que te visitemos en tu organización o que demos algún entrenamiento particular sobre tu producto, sobre tus procesos, por favor, contáctanos a nuestras redes sociales o directamente a nuestra página coretools.com.mx, donde uno de nuestros consultores se pondrá en contacto contigo para poder ayudarte a resolver todas tus dudas. Muy bien, jóvenes, les agradezco su atención y los invito a escuchar el próximo episodio, donde platicaremos de otro tema obligado para los profesionales de la manufactura automotriz, y de esta forma podrás desarrollar tu carrera profesional de 0 a 1000. Recuerden aportar sus comentarios, jóvenes, ya que juntos lograremos que la industria de manufactura automotriz en México sea reconocida como la número 1 a nivel mundial. Nos vemos en el próximo capítulo. Se despide Edgar Delgado. Hasta la próxima.